Cordial saludo, doctor y compañeros. Mi nombre es Ricardo Romero y hoy les voy a hablar acerca de la formación de imagen en una resonancia magnética. Bueno, para ver un poco de la generación de la imagen, en una resonancia tenemos que tener en cuenta la parte nuclear, iniciando con el átomo, el cual consta de un núcleo rodeado por una densidad electrónica, que en este caso serían llamados los electrones. Estos electrones tienen dos componentes de momento angular: el orbital, que es el movimiento sobre el núcleo, que es el que podemos evidenciar aquí, y el intrínseco o spin. Este último se entiende pues como un giro sobre sí mismo, es decir, que es como la rotación de la Tierra. Entonces, el núcleo se compone por protones y neutrones, ambos denominados nucleones. Los protones tienen carga positiva, mientras que los neutrones carecen de carga. El movimiento orbital de las cargas dentro del núcleo es equivalente a una pequeña carga electrónica, que viaja a través de diminutos aros de alambre, los cuales generan un campo magnético que se asemeja a una barra de imán. Este efecto se adiciona al aporte del spin que les había comentado al inicio de las partículas constituyentes del núcleo. La dirección del campo magnético producido por los nucleones se expresan en términos de momento magnético, es decir, el momento en que utilizamos esta técnica es útil para aquellos núcleos que no poseen momento magnético o nulo. Por ejemplo, el átomo del hidrógeno. Como todos sabemos, el cuerpo humano está constituido 70% de agua y el agua está compuesta por H2O. Entonces tenemos hidrógeno, el cual al momento de utilizar esta técnica se nos es muy útil, ya que pues la mayor parte de nuestro cuerpo está constituido de él. Y entonces al momento de tomar la resonancia en el cuerpo humano, podemos ver que existe un campo magnético resultante, el cual genera una imagen muy nítida. Bueno, ahorita les voy a hablar un poco de la generación de imágenes, grosso modo. Para esto tenemos que tener en cuenta lo siguiente: supongamos que este vendría siendo el resonador, el cual estaría compuesto por una bobina de gradientes, una bobina de radiofrecuencia, el imán y la camilla en la cual ubicaríamos al paciente. Entonces, en el momento de que ubicamos al paciente, estos imanes que tienen alrededor del resonador producen unos impulsos electromagnéticos, lo cual denominamos como magnetización. Entonces, al producirse esta magnetización, provoca que los protones empiecen por así decirlo, a recibir señales o órdenes en las cuales deberían de comportarse, y al momento en que sigue aumentando la magnetización es cuando se relajan los protones y tienden a recuperar su campo inicial, y es ahí en donde los receptores captan estas señales y se produce la imagen. Para eso tenemos que tener en cuenta que existen pues dos tipos de imágenes potenciadas, las cuales serían la T1 y la T2. En la secuencia T1 es cuando el tiempo de relajación longitudinal es aumentado por la magnetización que producen los protones. Y esto produce que ellos se relajen y tiendan a recuperar su campo inicial, y ahí es donde se producen las imágenes. En el T2, la secuencia T2, la relajación es transversal, y entonces al disminuir la magnetización tienden a recuperar su campo inicial, y es donde se reciben las señales en el receptor. Entonces, cuando vamos a tomar la imagen, pues siempre tomamos en esas dos ponderaciones o potenciadas, por así decirlo, ya que pues, las estructuras son diferentes y pues cada imagen, cada potencia tiene su diferente escala de grises o densidades, las cuales pues obviamente tenemos que tener en cuenta que las denominaciones que vendrían siendo hipointenso, que son las partes más oscuras, hiperintenso como la parte blanca o brillante, e isointenso, que es la parte igual o parecida al gris.